doy nuevamente la bienvenida. Hoy tenemos un tema muy interesante y puntual que de alguna manera va despertando cada día más interés por la realidad que enfrentamos no solo en México, sino en todos los países de las empresas familiares. Sin embargo, este interés se ha ido concretando en estudiar más de cerca el fenómeno de las empresas familiares, que, como decía yo, es un fenómeno mundial, pero este estudio que se ha hecho y que les voy a presentar está precisamente enfocado en México. Y claro, sería, digamos, un poco absurdo hablar solamente de los retos que enfrentan las empresas familiares, y por eso es que aquí también vamos a platicar de cómo en la segunda parte podemos enfrentarlos con éxito. Así que bienvenidos a este webinar y voy a empezar dando algunos datos para que nos ubiquemos. El INEGI dice que en México hay alrededor de poco más de 6 millones de unidades económicas y estas dan empleo alrededor de 36 millones de personas. Pero de este universo, de poco más de 6 millones, la mayoría, la gran mayoría, son lo que llamamos MIPYMES, es decir, empresas desde las micro hasta las medianas, ¿no? Alrededor del 91% del total. Y es curioso porque estas empresas en promedio solo tienen 5, en promedio, solo 5 empleados, ¿no? Sin embargo, las compañías grandes, en las cuales también hay muchas familiares, generan el 32% de los empleos, es decir, 1 de cada 3 empleos que se generan en México, y el 54.7% del Producto Interno Bruto, pero por supuesto también gran parte de las exportaciones. Sin embargo, lo que es muy destacado en las empresas MIPYMES familiares es que producen más del 45% del PIB y crecen más rápido. Es decir, la empresa típica familiar mexicana crece más rápido que las empresas grandes por su propia naturaleza. Además, generan 2 de cada 3 empleos que se generan en México. Y si lo vemos así, muy globalmente, del 98.9% de las empresas que censó el INEGI en el último censo económico, prácticamente el 99% tienen un solo local comercial o un solo establecimiento. ¿Qué más datos ha arrojado un estudio que hizo Banamex hace unos años sobre las empresas familiares en particular? Cuando vemos todo el universo de empresas, incluidas desde las micros hasta las que cotizan en bolsa, el 91% de todas las empresas en México son familiares. De ellas, el 95%, el director general, es un miembro de la familia que es dueña de esos negocios. El 77% tiene el control del capital en una sola familia. Es decir, un núcleo familiar es el que controla desde el punto de vista de los accionistas el negocio. Es de destacar que solo el 17% acepta socios, ¿no? Y desde el punto de vista de las mejores prácticas de negocio, solo el 69% cumplen con el 70% de las mejores prácticas. Es decir, que en realidad menos de la mitad de las empresas cumplen con mejores prácticas de negocio. Vamos a ver más adelante detalles sobre este tema. El éxito de la mayoría de las empresas familiares está muy ligado al líder en un 68%, al fundador puede ser, o al sucesor, o a quien actualmente es el director general del negocio. Y un aspecto que a nosotros nos interesa destacar muchísimo es que el 77% no tiene acuerdos familiares, no tiene una buena comunicación con la familia tampoco, porque esta es, como vamos a ver más adelante, una de las causas que normalmente generan problemas en las empresas familiares. Pero lo más negativo, digamos, cuando uno ve el universo de las empresas familiares en México, es que el 40% no sobreviven el paso de la primera a la segunda generación. Es decir, 6 de cada 10
logran superar el brinco de la primera a la segunda generación. Sin embargo, el 82% no sobrevive la transición de la segunda a la tercera, lo cual quiere decir que la mortandad de las empresas familiares es muy alta. Y esto tiene que ver con muchos factores. Uno de ellos, sin duda, es el tamaño creciente de los descendientes, pero vamos a ver algunas otras causas muy concretas en un momento. Esto hace que el promedio de vida de la empresa familiar mexicana solo sea de 25 años. ¿Cuáles son algunas de las causas de esta mortalidad excesiva? Pues una está ligada a la falta de estrategia o de un plan de negocios bien hecho, bien elaborado, llevado a la práctica. Otro muy frecuente es la ausencia o deficiencia de controles, ya sea que le falta flexibilidad o que les falta un sistema que verdaderamente lleve adelante los controles tradicionales de una compañía, de un negocio. Otra causa es que los colaboradores o los directivos no están alineados con la estrategia. A veces ni la conocen. La cuarta es que no hay un plan de sucesión bien delineado. La estadística dice que solo el 13% de las empresas familiares mexicanas tienen un plan de sucesión establecido. Y finalmente, como lo comentamos hace un momento, está la falta de acuerdos familiares. Es decir, la familia no habla del negocio en términos, sobre todo de futuro. Habla mucho en términos de presente, de lo que está pasando todos los días, de las operaciones del día a día, pero no habla de qué va a pasar en 5, 10 o 15 años. A todos estos temas que he comentado, pues es lógico y lo sabemos, pero no puedo dejar de anotarlo, es que la generación actual de empresarios, no solo los familiares, pero por supuesto los familiares, estamos enfrentando retos muy diferentes a los que se le presentaron a la generación inmediata anterior, ¿no? Y esto tiene que ver con que la fórmula de los negocios ha cambiado radicalmente, ¿no? Ha habido una serie de fenómenos, ¿no? En México, hace aproximadamente 30 años empezamos con los fenómenos de apertura comercial, primero con el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, luego con el primer tratado de libre comercio. Luego, aplicar la misma estrategia ante los cambios que está sufriendo esta nueva era que estamos viviendo, pues no funcionan. Es decir, hay mucho más incertidumbre, hay una enorme volatilidad, el impacto de las nuevas tecnologías ha pasado por encima de muchas empresas y por supuesto estamos ahora enfrentando una nueva era que, entre otras características, tiene cambios constantes. Este estudio que les he comentado de Banamex presenta 7 retos como los más importantes. Y esto no es que algún escritor se haya puesto a pensar cuáles son estos, sino estos productos de un estudio estadístico nacional que se hizo hace más o menos hace 4 años y se recorrió todo el país y todo tipo y tamaño de empresas familiares. Entonces, vamos a hablar ahora como punto central de la plática, después de haber hecho esta breve introducción de estos retos, que son 7. Vamos a pensar los primeros 3. El reto familia, pues esto es una de las cosas comunes, ¿no? La unión, la solidaridad y la armonía de la familia no siempre se mantiene a lo largo de los años. Y esto es una de las cosas que se pretende justamente evitar con estos temas. El segundo es el reto empresa. La función de la empresa es generar utilidades y generar valor a lo largo de los años, pero de manera consistente. Y finalmente, el tema de la estrategia, ¿no? Menos de la mitad de las empresas familiares en México tienen un plan estratégico por escrito. ¿Sí? ¿Alguien nos está llamando? Bueno, vamos a hablar del reto familia, que es el número 1, ¿no?
Aquí yo he escrito de manera sintética lo que dice este estudio, ¿no? Ya hablamos de las relaciones familiares, ¿no? Porque una de las cosas que normalmente vemos es que los valores de la familia trascienden a la empresa. Hay como una impronta de los valores familiares en los negocios. Y es lógico porque quienes los conducen, pues son los que viven esos valores, ¿no? Otro tema es la comunicación en la familia acerca de los temas del negocio y la generación de un compromiso en consecuencia. Esto es lo que normalmente logra un ambiente de colaboración y confianza, pero para eso hay que comprender las necesidades de todos los miembros de la familia. Al final, todos tienen que estar informados y capacitados, cosa que no siempre sucede. Un tema, además, muy particular en el reto familia es el tema de cómo seleccionamos a las personas para trabajar en la empresa, porque aquí siempre se atraviesa el tema de las emociones o de las filiaciones. Y la idea es que siempre se busque a los mejores para llevar adelante el negocio, sean o no familiares. Y esto, insisto, normalmente está, digamos, sesgado por los asuntos emocionales. Otro tema muy importante en los retos que presentó este estudio es que existan mecanismos formales para resolver conflictos en las empresas. Y finalmente, muy enfático es el tema de cómo evitar patrones de conducta que ponen en riesgo a la familia y a la empresa, ¿no? Todos conocemos alguna empresa que por patrones de conducta arriesgados o digamos, costumbres no buenas, como puede ser el juego, como puede ser la bebida, como puede ser otras cosas, afectan, por un lado, el patrimonio, pero terminan rompiendo también los lazos familiares, ¿no? Todos tenemos en la cabeza seguramente ejemplos de esto, ¿no? No es que sea malo tener desacuerdos en la familia, esto puede suceder. Lo que pasa es cómo los enfocamos, ¿no? Hay desacuerdos potencialmente benéficos, de hecho son inclusive hasta recomendables, porque un cierto nivel de tensión en la toma de decisiones pues es sano, porque precisamente se pueden emitir juicios más prudentes, ya sean las metas o en los procedimientos. Pero también hay desacuerdos disfuncionales y potencialmente destructivos, ¿no? Cuando el origen solo está en estos sentimientos como el rencor, los celos, la envidia o los miedos, ¿no? Y no hay una reflexión constructiva acerca de esto, ¿no? Y esto puede tener efectos, puede resonar negativamente tanto en el sistema familiar como en el sistema de la empresa. Hablando de la empresa, reto número 2 es el mantener la generación de utilidades de manera consistente año tras año. ¿Por qué? Porque la mayoría de las familias, cuando fundan una empresa, entre otras cosas, lo que quieren es consolidar un patrimonio, ¿no? Y eso implica que la propuesta de valor de la empresa esté actualizada, sea atractiva para los clientes y para el resto de los actores, ¿no? Y finalmente, logra atraer y retener a los talentos, tanto los de la familia como los no familiares. Normalmente, ya en una empresa mediana o mediana grande, la inclusión de personas no familiares normalmente sucede y es necesaria para completar las competencias y habilidades de la familia. Y entonces a estas personas también hay que generarles un ambiente armónico, un ambiente atractivo para que sigan trabajando en la empresa familiar, ¿no? Y el tercer reto de estos 7 es el tema de estrategia. Como decíamos, menos de la mitad tiene una estrategia definida por escrito que establece no solo el rumbo de la empresa, sino también el ritmo, es decir, cómo se van haciendo las cosas en el tiempo. Es necesario para que este reto se resuelva, que la organización y la familia lo conozcan y pueda cumplir el plan estratégico. Y como en toda estrategia, pues esto hay que hacerlo de manera frecuente, ¿no? Sobre todo ante los cambios que estamos viviendo, estudiando el entorno
para irlo ajustando y poniéndolo a punto periódicamente. Los otros 4 retos que presenta el estudio, y el hecho de que esté en este orden no quiere decir que sean menos importantes, son el reto finanzas, el tema de tener suficientes recursos, el tema de gobierno, es decir, cómo se toman las decisiones en el negocio, que el estudio claramente, vamos a ver el dato, indica que no son decisiones típicamente colegiadas, sino son decisiones unipersonales. Ya hablamos del reto de la sucesión y finalmente el reto patrimonio. El 21% no tiene hecho el testamento, lo cual es terrible, ¿no? Esto lo vemos con muchas frecuencias en los programas de empresas familiares, que la gente no tiene sus testamentos actualizados o simplemente no los tiene, o se piensa que los miembros de la generación joven no los deben tener, ¿no? Cuando ya son propietarios de bienes, ¿no? Y finalmente, hablando de planes patrimoniales, solo el 28% de las empresas tienen un plan patrimonial establecido. Entonces, hablando del reto finanzas, que es el reto número 4, ¿no? Bueno, uno se sorprende que en muchos negocios ya de un tamaño más o menos respetable, no se trabaje en presupuestos, no haya un plan financiero por escrito y que, como sucede mucho en las empresas familiares, no haya capital y flujo suficiente para crecer. Muchas empresas en este sentido tampoco tienen buenos mecanismos de control, como lo mencionamos al principio, tienen indicadores de gestión y particularmente cuando hay socios, aunque sean de la familia, no hay una política definida de dividendos y de reinversión, ¿no? Y por último, no encontramos con frecuencia una política o un análisis integral de riesgos. En el tema de gobierno, el reto número 5. Sí, déselos, por favor. Los accionistas, Sí, se requiere que sean activos y hay asambleas de accionistas al menos una vez al año. Esto no siempre sucede, ¿no? O que exista un consejo de administración que funcione y que gobierne. Aquí nosotros hicimos un estudio local en Puebla, en las empresas familiares, y el 70% de las empresas decían que tenían consejo de administración, pero la pregunta siguiente era cuántos de esos consejos funcionaban y era menos del 17%, ¿no? Nosotros siempre vamos a recomendar, como lo dice este estudio, la presencia de consejeros verdaderamente independientes y comprometidos con el negocio, y que el grupo directivo, no importa el tamaño de empresa ni el tamaño del grupo, que sea profesional y competente. Hay 2 cosas además que en México lo hemos experimentado muchas veces a lo largo de estos años que llevamos de contacto con las empresas familiares. Tenemos una especial desidia en llevar los temas legales en orden, o sea, acciones, libros de actas, documentos corporativos, normalmente están muy atrasados o no están al día. Y finalmente, otra cosa que es muy recomendable en el tema del reto gobierno, el 5º que presenta este estudio de Banamex, es que también en el ámbito familiar haya un mecanismo formal de gobierno. En el reto sucesión, bueno, pues ya dijimos que es bajísima la incidencia de planes de sucesión efectivos, pero en el plan de lo que se tiene que construir, pues hay que hacer un plan, establecer las parrillas de reemplazo, no solo para el director general, sino para los puestos clave del negocio. Establecer fechas de retiro para los fundadores o para el director general es muy importante. Y en estos procesos, pues es evidente que hay que tomar en cuenta a la familia y también informar a los empleados. No hay cosa, digamos, que genere más riesgo para un buen directivo o empleado no familiar el saber que no hay un plan de sucesión o que no hay un plan de desarrollo para las futuras generaciones. Aquí vemos en esta gráfica que la evolución del fundador a los nuevos participantes, dice el estudio, el 94% admite que incorporar familiares es complicado y difícil,
porque la contratación se suele hacer sobre bases emocionales y no estratégicas. El séptimo reto es el reto patrimonio. Ya comentamos que es baja la incidencia de un plan patrimonial, ¿no? No siempre está definido cómo y cuándo repartir los bienes a los herederos. Los testamentos actualizados y ante notario y también saber dónde están y quién los tiene, porque luego parte de los problemas que hemos observado es que no aparecen estos documentos porque no hay un acuerdo en dónde deben estar localizados los testamentos de la familia. Debe existir también un inventario de los bienes, de las acciones, de los inmuebles que tiene la familia, ¿no? Los documentos de patrimonio y los documentos sociales deben estar resguardados y debe haber un conocimiento de dónde están. Sobre eso tenemos miles de historias que podríamos platicar. Y luego, ya desde el punto de vista, digamos, de trascendencia empresarial, pues la familia normalmente realiza tareas de responsabilidad social y en algunos casos también de filantropía. Entonces, estos son los 7 retos que presenta el estudio que se hizo sobre las empresas familiares mexicanas. Y nosotros lo que proponemos para enfrentarlos con éxito son fundamentalmente 3 avenidas. No son las únicas, por eso dice avenidas principales. Y de esto podemos platicar en la sesión de preguntas y respuestas. Pero uno primero es la profesionalización. Es decir, sean miembros o no de la familia, las personas que trabajan en la empresa, y no importa el tamaño de la empresa, debe haber un programa de formación y de profesionalización de las personas, ¿no? Las personas requieren estar actualizadas, formadas, capacitadas para poder enfrentar los retos que tienen las compañías, no importa el tamaño que tengan, y evidentemente dependiendo de su tamaño y de su complejidad, deberá ser este tema de la profesionalización. Es decir, cómo hacemos que las personas que están en el negocio sean cada día mejores y pueden enfrentar mejor los retos naturales que presenta el mercado, la competencia, el entorno internacional, en fin. La segunda es la institucionalización, es decir, cómo se va a gobernar el negocio. Es todo el tema de gobernanza del cual voy a hablar en un momento. Y finalmente, el que también nos ocupa mucho en el instituto y hemos estado promoviendo intensamente es la construcción del protocolo familiar. ¿Qué es esto del protocolo familiar? ¿No? Cada quien le llama como quiere, los acuerdos familiares, la constitución de la familia, o el nombre más común es el protocolo familiar, es tener acuerdos acerca del futuro sustentados en el diálogo, la comunicación y la reflexión, ¿no? Y esto normalmente pues, requiere un poco de ayuda y de soporte para poder hacerlo de manera elaborada, consistente y no dejar cosas fuera, ¿no? Fíjense, qué estadística tan interesante. Esto es producto del estudio. Habíamos dicho que el promedio de vida de una empresa familiar mexicana es de 25 años y con las tasas de mortalidad que ya comentamos. 60% sobrevive de la primera a la segunda, 82% se muere de la segunda a la tercera, ¿no? Pero si uno logra, y por eso es una de las avenidas que proponemos, que haya profesionalización e institucionalización, estas 2 primeras avenidas, solo con eso, el estudio demuestra que la expectativa de vida de la empresa familiar se duplica. Es decir, pasa de 25, bueno, de hecho más que se duplica, pasa de 25 a 54 años. ¿Qué otra cosa nosotros proponemos que en la tercera avenida, que es el protocolo familiar, debe existir? Bueno, pues el protocolo familiar toca todos los aspectos de gobierno, de control, de institucionalización, profesionalización, sucesión, patrimonio, herencia y legado. Son como los capítulos que reúnen protocolo familiar. Y evidentemente esto es lo que hace que se logre una solidez y cohesión en la familia. En el IESDE claramente proponemos que la solidez de la familia es como que una de las piedras fundamentales para poder llevar adelante a lo largo de los años
una empresa familiar de manera exitosa. Y por eso estos arreglos, estos acuerdos, primero hay que dialogarlos y comentarlos y luego ponerlos por escrito, porque esta es una manera de ir amarrando las cosas y que no solo se queden en los dichos. Es frecuente que cuando nosotros abordamos las problemáticas de algunas empresas familiares, comenten que hubo acuerdos verbales, pero estos acuerdos nunca se pusieron por escrito, nunca se formalizaron, y pues cuando vienen la hora de la verdad, normalmente no se cumple. Por eso es tan importante la tercera avenida, que es el tema de los protocolos familiares. Una cosa que hemos aprendido en el tiempo es la importancia de que se establezcan con mucha claridad los roles de cada persona en la familia o en los trabajadores o colaboradores de la empresa. Siempre hay que distinguir estas tres áreas con mucha claridad. ¿Quiénes son los propietarios? Que al final de cuentas son los accionistas. ¿Quiénes son las personas que trabajan en la empresa? Y por último, ¿quiénes son personas que son de la familia? Claro que las empresas familiares, si ustedes ven estos tres círculos, se intersectan en el centro y puede ser que haya personas que son propietarias, es decir, son accionistas, son de la familia y que además trabajan en la empresa. Pero también es muy probable que se den las otras 6 posibilidades de intersección en estos círculos. Por ejemplo, que sean familiares, accionistas, pero que no trabajen en la empresa, que sean colaboradores de la empresa y no sean de la familia ni sean propietarios, o que sean empleados o colaboradores que tienen acciones, pero que no son de la familia, etc. Entonces, establecer y ubicar cada uno de los roles de cada persona es una de las cosas que hay que discutir y hablar con claridad, porque luego hay supuestos, ¿no? Por ejemplo, alguna persona que es miembro de la familia puede pensar que es accionista o que por ser miembro de la familia es parte del negocio, cuando en realidad no es titular de las acciones, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, nosotros también en el IESDE, en la propuesta que vamos a comentar en un momento para cómo enfrentar estos retos, creemos que es también importante invitar a reflexionar al papel que se tiene como dueños, como empresarios, que es mucho más que ser directores. Ya de por sí dirigir, sabemos que es un reto, es un asunto complejo, pero ser buen dueño es todavía más complejo, ¿no? Porque justamente los dueños tienen que cubrir todo todo este paraguas de posibilidades, ¿no? Los problemas de propiedad, del poder, el rol de cada uno de los miembros, como lo acabamos de ver en la gráfica, su participación en la empresa, y luego hay temas muy sensibles en las familias, como son los temas de equidad, es decir, que la persona está tratada con justicia y con equidad al ser miembro de la familia o de una parte de una empresa. Obviamente están los temas de la sucesión y la herencia, porque pues estas cosas finalmente van a tocar fibras muy sensibles en las personas a lo largo de los años. Entonces es mejor platicarlas y ponernos de acuerdo al respecto. Por eso nosotros recomendamos que no se deben postergar, ¿no? Cuando las familias nos preguntan, oye, ¿cuándo debo abordar los temas de la empresa familiar? Nosotros decimos ayer, porque estas cosas no se pueden dejar en el tiempo. Y entre más pronto mejor, porque no hay momento más complicado para abordarlas cuando ya tienes problemáticas como las que hemos hablado hoy, que estas manifestaciones de los retos ya presentes en la empresa, ¿no? Entonces, decía yo que nosotros estamos comprometidos con este tema, ¿no? Que le llamamos el tema de la dueñez, aunque es una palabra que en la lengua castellana no existe, pero nos parece que es una manera muy clara de decir cómo el empresario tiene que ejercer estas habilidades, ¿no? El fundador de una empresa familiar, el dueño, ¿no? Y también reconocerse como privilegiado al ser administradores de bienes, ¿no?
Si ustedes analizan la pirámide demográfica de México y hablamos más o menos de cómo está el tema empresarial, pues probablemente estamos hablando de un porcentaje que con dificultad cubra quizá el primer decil de la población mexicana. Además, eso de alguna manera ya evidencia que el empresario, claro, por su naturaleza, por sus características, por su esfuerzo, por su trabajo, ustedes quieran, se vuelve un administrador de bienes y esto, pues, sin duda, directa e indirectamente le genera una enorme responsabilidad social y comunitaria, ¿no? Si ustedes dicen cuál es el impacto de las empresas familiares, y un dato que dimos es 2 de cada 3 empleos que se generan bien por ahí, pues ya por ahí viene una enorme responsabilidad. Si después hablamos de la generación de riqueza en el país, pues ya entendemos que casi la mitad del Producto Interno Bruto viene de las empresas familiares, ¿no? Y así podría yo seguir dando una larga lista, pero 2 cosas que se comentan poco es esto que nosotros le llamamos el conocimiento o el know-how, ¿no? La empresa familiar genera una manera de hacer las cosas. Cada uno de ustedes, empresarios, cuando han hecho sus negocios, le han puesto una característica, un sello especial, que es el que lo hace atractivo para sus clientes. Y ese conocimiento es otra riqueza que se genera en la empresa. Y por último, pues evidentemente está el tema patrimonial. Entonces, no solo es el empleo, no solo es la generación de utilidades, también es el tema del conocimiento y también es el tema de la conservación y presencia del patrimonio. Eso es a lo que le llamamos de niñez. Y otra cosa que a nosotros siempre nos gusta discutir en estas cosas es el tema de saber tener. Porque muchas familias desperdician la oportunidad de tener juntos y dejan pasar alternativas de creación de valor, ¿no? Que otros, al hacerlo juntos, sí lo aprovechan. Las familias con una cultura de compartir han hecho mucho más juntos y han creado valor años por años, eso dicen las estadísticas, que aquellos que no lo hacen, ¿no? Ahora, no es que nosotros en el IESD nos inclinemos un modelo u otro, es decir, por el modelo de tener juntos o por tener separados. Hemos tenido experiencias con familias de todo tipo, pero sí está claro que aquellos que lo hacen juntos, por lo menos tienen una mayor capacidad de generar valor. Y nosotros declaradamente en el 10 sí decimos que es muy importante la solidez y la cohesión de la familia, y por eso, y es una gran ayuda, hay que hacer estos acuerdos y protocolos familiares, porque esto es lo que en el tiempo facilita mucho la relación intrafamiliar, ¿no? Porque hay cosas que ya se dijeron, que ya se comentaron, pero que además están escritas y se respetan, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos en el 10D para, digamos, enfatizar esta manera de enfrentar los retos de la empresa familiar? Pues hemos diseñado ya desde hace años y lo hemos ido perfeccionando un programa taller. ¿Y por qué le llamo un programa taller? Porque en este programa la participación y actividad de la familia es muy importante. Y este programa, además de la parte, digamos, formal, institucional, ahora vamos a hablar de eso, tiene la parte de asesoría personalizada por familia. Y esta es la manera como nosotros hemos visto que funciona muy bien, porque si bien hay conocimientos generales que se pueden ver en común en un programa de este tipo, hay cosas particulares que cada familia tiene que acordar y enfrentar. No es lo mismo una familia que otra, por eso nosotros siempre partimos de un diagnóstico, ¿no? ¿Cómo es este programa en el 10D? Pues se imparte típicamente una vez al mes, 2 días consecutivos, que es prácticamente un programa de todo el día. Se puede dar en modalidades presenciales, en modalidades híbridas o totalmente por videoconferencia. ¿Cuál es la metodología que usamos? Pues es la metodología de una escuela de negocios, ¿no? Hay sesiones con conferencias, hay sesiones con casos,
Hay testimoniales de empresas y de empresarios, familiares, todos, y además, pues usamos, como ustedes saben, en la escuela, el método del caso, ¿no? Pero este programa en particular, y por eso es un programa de taller, tiene, y lo quiero enfatizar mucho, este acompañamiento en privado, confidencial, de cada familia, con un asesor consultor, para aplicar lo que se está viendo, digamos, en la teoría, en los casos, en los testimonios, al caso particular de su familia, y ir desarrollando los documentos que al final del programa deben estar listos. Este programa tiene entregables, y este entregable se tiene que concretar, por un lado, en acciones, en temas concretos como la formación del gobierno que se decida, que eso es parte de la institucionalización. Por otra parte, evidentemente, está el tema del protocolo familiar, que toca todos los aspectos que ya hemos comentado y que tiene que concretarse en un documento que al final los miembros de la familia firman para hacer esta consolidación de acuerdos de una manera formal. Ya en las preguntas podemos explorar un poquito más de esto, ¿no? ¿Qué toca el programa? Pues el programa tiene 6 módulos. Como les decía, es un programa que dura 6 meses. Solo ocupamos 2 días al mes en el instituto, o por Zoom o de manera híbrida, como ustedes lo decidan. Siempre hacemos una introducción al programa y, muy importante, hacemos el diagnóstico de cada empresa y de cada familia. Obviamente lo hacemos con ustedes, ¿no? En el módulo 2 se ven todos los temas que tienen que ver con la empresa familiar para tener un panorama concreto de qué es lo que estamos enfrentando. En el módulo 3 se revisa la estrategia de la empresa, su visión, su misión y cuáles son sus planes de crecimiento y cuáles son los proyectos más importantes que tiene enfrente. En el módulo 4 se ve justamente cómo se va a gestionar esos planes producto de la estrategia, cómo se van a evaluar y cómo se les va a dar seguimiento. El módulo 5 es todo el tema de gobierno. El gobierno corporativo, que incluye, como decíamos, la profesionalización y la institucionalización, la generación de un consejo de administración cuando así se decide, y desde el punto de vista del gobierno familiar, la elaboración del protocolo y los mecanismos de poder y decisión. Y finalmente, el módulo 6 trata los aspectos legales, los temas de sucesión, los legados y la herencia, ¿no? Estos son los módulos que toca este programa taller. ¿Qué hace diferente este programa de otros que existen en el mercado en el 10 de acerca de empresas familiares? Bueno, pues el primero es que justamente nosotros no partimos de un estándar general, sino se hace un diagnóstico para cada familia y para cada empresa. Es decir, el primer paso del programa es obtener un diagnóstico conjunto para saber de dónde se parte. Como decía yo, no todas las familias están en el mismo momento ni están en la misma situación. Hay que saber. Segundo, todos los profesores, los que ya nos conocen lo saben, pero los profesores del 10 de nosotros les llamamos know-howers, porque todas las personas vienen fundamentalmente con la riqueza de su experiencia en los negocios. Tienen excelentes credenciales académicas, pero traen la experiencia de los negocios. Y para nosotros es un tema muy valioso. En este caso particular, todas las personas que están asignadas a este programa tienen experiencia específica en empresas familiares. Y esto es uno de los valores que aporta mucho este programa. Una cosa que ha gustado mucho, y lo hemos visto a lo largo de los años, es que en las sesiones comunes escuchamos testimonios de familias empresarias. En cada módulo tenemos un testimonio, porque hemos visto que hay una enorme riqueza y aprendizaje al escuchar lo que otras familias han hecho o han logrado, o en qué cosas no les ha ido bien o han fracasado. Pero estos temas son muy, muy apreciados en el instituto y los hemos convertido ya en uno de los diferenciadores
de este programa. Resumiendo, cada módulo tiene un taller de acompañamiento donde, como ya dije, cada familia trabaja en privado con su asesor para avanzar en los temas de su propio interés, de su propia necesidad. Y entre módulo y módulo, dado que estos módulos son cada mes, digamos, si hacemos un módulo en octubre, el siguiente será en noviembre, a los 15 días, el consultor hace un seguimiento de los avances del proceso familiar y personal para ir preparando los entregables, de manera que no se trata de construir los acuerdos al final del programa, sino irlos construyendo a lo largo del programa para que estén listos al terminar el programa. Y es una cosa que también nos ha funcionado a lo largo de los años muy bien. Entonces, estos son los principales diferenciadores. Y ahora yo diría, ¿por qué elegir al IESE? Bueno, pues el IESE ha trabajado en esto durante más de 20 años. El primer programa de empresas familiares lo hicimos un poquito antes del 2005. Es un programa, como les he explicado, orientado totalmente a la acción. Tiene la riqueza de los casos y testimonios familiares, pero por supuesto insertados desde la visión de México, aunque con una perspectiva global. El IESE tiene 30 años de experiencia como escuela de negocios. Y otra cosa de la que se habla poco, pero que es muy importante, es la riqueza del grupo. En estos grupos de empresas familiares siempre todos aprendemos de todo. Las propias familias en la comunicación que lógicamente se da en los procesos de networking del grupo, hay mucho aprendizaje. El IESE también aprende de ustedes y nosotros pues esperamos que ustedes aprendan del instituto. Por eso es que nosotros le llamamos una comunidad de aprendizaje. Termino diciendo que el IESE también tiene una serie de cosas a lo largo de la vida de la empresa. Este tema del lifelong learning se ha vuelto un tema por los cambios de la nueva era muy importante. Entonces, además del programa de empresas familiares, el IESE tiene un programa de gobierno corporativo, tiene un programa de entrenamiento de consejeros en acción, puede hacer talleres familiares periódicos para las empresas. Sugerimos nosotros también, dado que es un documento importante, que el protocolo se revise periódicamente. Y también otra cosa que con frecuencia nos piden es la evaluación del negocio, aunque obviamente es un tema que va al final, pero bueno, también hacemos eso para algunas personas que nos los piden. Yo diría que esta es la razón más importante de crear este centro de impulso y trascendencia a la empresa familiar que tenemos en el IESE. Es esta manera de decirlo muy claro. La empresa está para crear valor y la familia para mantenerse unida y solidaria. Y esto pues tiene que estar centrado en los valores de cada familia, en su armonía interna, para poder construir una estrategia valiosa que genere valor, que genere impacto y que le permita trascender en el tiempo, porque eso es lo que al finalmente pues todos queremos. Entonces, nosotros por eso decimos que las empresas familiares en México constituyen una enorme riqueza. Digo, lo hacen en todos los países, pero aquí hablando de nuestro país, de lo que hemos hablado es la generación de patrimonio, la generación de crecimiento, la generación de empleo, su impacto social y comunitario, y por eso me parece a mí que todos tenemos una obligación de lograr que las empresas trasciendan en el tiempo, trasciendan las generaciones, ¿no? Sabemos que hay empresas que llevan más de 100 años trabajando, más de 200 años, entonces, ¿cuáles son las razones atrás de eso? Y parte de esas son las que hemos explicado hoy. Entonces, ese es el propósito del programa y espero haberles dado una idea muy clara de los retos y de cómo enfrentarlos. Entonces, ahora con mucho gusto estoy a sus órdenes para el tema de las preguntas que haya al respecto y le voy a pedir a nuestro equipo del IESE si nos puede ayudar a coordinar las preguntas. Claro que sí, buenas tardes. Si alguien tiene alguna pregunta, les pido por favor levantar la mano para poderles ir dando la palabra.
A ver, Trujillo. Gracias, Gabriel. Adelante. Muy rápido, esto es práctico, conozco todo el esquema de ustedes. Mi hija Joana participa con ustedes, nos orienta mucho y obviamente nos convence de que debemos estar con ustedes. Entonces, mi pregunta es muy rápida porque obviamente hoy está descargando la empresa en Eric, mi hijo, y yo continúo aquí. Y obviamente es un tema de organizar tiempos y movimientos, ¿verdad? Primero, ¿cuándo iniciaría el curso? Segundo, ¿cuántas personas, hablando de la familia, pueden participar? Y tercero, obvio, el costo, ¿verdad? Sí, bueno, nosotros proponemos que, y esto es una decisión que tomamos hace mucho tiempo, es que participen los miembros de la familia que están involucrados en la empresa, al menos. Es decir, es un programa que está hecho para la familia empresaria, no está hecho para una persona. De hecho, nosotros en lo particular siempre buscamos que participe la familia, ¿no? Porque se van a tratar aspectos que al final de cuentas les van a impactar. Segundo, nosotros tenemos ahorita un plan de arrancar el programa en octubre en Puebla. Yo no estoy seguro si hay algunas personas que se hayan conectado de fuera de Puebla, pero bueno, estamos también proponiendo hacer un programa en León, no los veo aquí, pero si estuvieran, nada más aclarar que el programa de León tiene otras fechas, pero el programa de Puebla se va a arrancar en octubre. Por supuesto, como también lo exige el programa híbrido, pues se puede hacer. Es importante decirles que si logramos reunir el grupo, se arrancaría en octubre. De no reunirse el grupo, se arrancaría en enero, como lo hacemos cada año, pero este año, por el COVID y el Omicron, que estuvo fuerte a principio del año, no pudimos arrancar el programa como lo hacemos normalmente y por eso estamos ofreciendo esta opción de arrancarlo en octubre. Y finalmente, con respecto al precio, lo que te quería decir, Gabriel, es que nosotros tenemos una escala conforme el número de personas que participan de la familia, es decir, hay una cuota base del programa y luego conforme el número de personas de la familia que asiste, la cuota, digamos, personal se reduce en función del número. Entonces, yo, si nos hicieras favor de darnos a quien te atiende cuántas personas van a asistir, con mucho gusto les podemos pasar su cotización ya específica por el número de personas que van a asistir. Ok, me queda claro. Gracias. Gracias, Luis. Estoy a sus órdenes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, por favor, siéntase libre de hacerla en este momento. Ha sido una conferencia muy interesante y merece mucho la pena que cualquier duda sea resuelta en este momento. Gracias. Héctor. Sí, gracias, Alfredo. Mira, la verdad, muy agradecido por todo esto que nos acabas de platicar. Me parece muy, muy interesante. Es un tema que normalmente cuando ya llegamos, bueno, con la edad que yo tengo, y la que represento también, pues nos ayuda muchísimo en buscar la trascendencia del tema, ¿no? Lo que platicaba yo contigo antes de empezar esta disertación tuya, que me parece muy, muy interesante. Bueno, pues en principio yo sí estoy interesado en cuando menos en platicar primero con mi familia para este tema y en recibir el presupuesto. Nosotros seríamos unas 4 o 5 personas que estaríamos en este tema y me parece muy, muy, muy interesante y muy bueno este tema para que no, cuando uno falte, pues la empresa caiga, ¿no? Exactamente, ese es uno de los objetivos, o sea que me parece que muy interesante lo que acabas de comentar, porque cuando no se preparan estas transiciones, así lo dice la estadística, normalmente los ciclos de vida de la empresa familiar están ligados a los ciclos de la vida familiar, como es natural. Claro, claro. Entonces, es muy importante preparar los cambios y hacer planes muy concretos para la sucesión. Y esto implica, porque no es la primera vez que lo comentamos o lo enfrentamos,
que hay personas de la familia que están interesados en seguir en la empresa, pero hay otros que no. Entonces, hay que compaginar estos asuntos, porque se pueden compaginar, ¿no? Y entonces eso es parte de los acuerdos familiares que hay que tomar. Me parece que los que no quieran participar serán beneficiarios, digamos, de las utilidades simplemente por herencia que les toca o lo que se acuerde directamente ya platicando el tema con ustedes, ¿no? Sí, Que eso a mí me así parece muy es. interesante. Es una manera de abordarlo, como lo acabas de describir. Ajá. Y la otra parte, en el caso de que, como yo te comentaba al principio, que algunos de los hijos no le quieren entrar al asunto, bueno, pues entonces algunos de los colaboradores pudieran entrarle y esa parte también me interesa, ¿no? Claro, porque yo sé de entonces... muchas empresas de hace mucho tiempo que personas que no tenían familia, digámoslo así, y su familia era los empleados que tenían, se dieron todos las acciones a los empleados, ¿no? Pero sin un plan. Y entonces ese plan ha llevado al traste, o cuando menos nada más a mantener el negocio, sin tener la expansión que debían de haber tenido, ¿no? Como negocio, ¿no? Entonces estoy hablando del caso de Serra, en el caso de mi negocio, ¿no? Sí. Sí, fíjate, hay diversas maneras de abordarlo y justamente pues uno de los temas es cómo se puede abordar este tema en la familia, ya sea con una administración profesional y manteniendo a los miembros de la familia que así se decida como accionistas o como simplemente beneficiarios de algún tipo o haciendo otro tipo de esquemas. Hemos experimentado varios esquemas y se pueden comentar con mucho gusto. Ok, pues muchísimas gracias, Alfredo. Estoy pendiente. Sí. Yo vengo por la Cámara de Comercio de Puebla. Muchas gracias por la invitación. Sí, Y sí, espero que se junte el grupo para octubre. Y si no, pues nos vamos hasta enero. Así es. Gracias, Héctor. Adelante. Felicidades. Bienvenido. ¿Alguna otra pregunta? Señores von Rigen, ¿alguna pregunta? Salvador, Elvira. Hola, Salvador. Hola, Adolfo, perdón, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted, profesor? Bien, bien, gracias. Bueno, pues estoy a sus órdenes. Si hubiera alguna otra pregunta, con mucho gusto me quedo aquí unos minutos para contestarla. Y por supuesto, agradezco muchísimo el que hayan tenido la gentileza de su atención en este rato que pudimos platicar. Sigo a sus órdenes. ¿Tenemos alguna persona conectada de León? Me parece que no, doctor Miranda. Ok, muy bien. Sí, porque pusimos una fecha alternativa ya, pero bueno, nada más quería yo saber, no distingo quién es alguna de las personas que están aquí, por eso. Bueno, señores, pues muy buenas tardes, les agradezco muchísimo su gentileza y estaremos en contacto próximamente para poderles presentar su cotización y tengan algún otro interés. Iván, también veo que estás ahí. Si hay alguna pregunta, pues ya sea ahora en común o en privado, estoy a su orden. Okay. Muchas gracias a todos por participar. IESE, School of Management. Transformamos directivos, impactamos empresas.